y le preguntó, bueno, ¿usted por qué, pastor, no volvió a hacer esos eventos tan grandes? Dijo, porque me cansé. ¿De qué se cansó? De ver que la gente recibía su milagro, estaba enferma, se curó, y el año otra vez estaba enferma. Entonces no solamente debemos obtener el milagro, también debemos cuidarlo. Y entonces voy a citarles solamente cuáles pueden, para poder cuidar más que todo, me quiero citar en el tema de la salud. Debemos saber cuál es la causa de la enfermedad, y de acuerdo con este texto, es un texto muy reciente del pastor Colson, que hacía referencia de sanidad total. Son tres las causas de la enfermedad: la primera, el pecado; el segundo, la amargura; y tercero, las fortalezas o enfermedades originadas en la mente. El primero, el pecado. Dice que las enfermedades pueden producirse por el pecado de Adán. Recordemos que en Semana Santa vino el pastor Gonzalo Valderrama y nos ilustró y nos dice que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Inclusive pues yo tuve pues ahí el privilegio de llevarlo al hotel, y él me decía, pero si a mí me han enseñado en el bachillerato y en la universidad que el hombre, de acuerdo con Rousseau, pero si el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, pues entonces me decía, y si eso es así, John, ¿por qué personas que vienen de hogares buenos, sanos, cometen pecados o cometen grandes errores? Entonces ahí está confirmado que tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso viene el pecado. Pero eso es en el mundo. Nosotros, como hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros sabemos que Él ya pagó por nuestros pecados, y que por las llagas del Señor Jesucristo fuimos sanados. Sin embargo, también no solo se produce por el pecado original, sino también cuando cometemos pecado. Recuerden lo que decía el pastor Gonzalo Valderrama, que hay pecado, que es la raíz, y pecados, que son los que cometemos cada uno de nosotros. Y cuando cometemos pecados podemos sufrir enfermedades. Por eso cuando el Señor Jesucristo sanaba a un enfermo, le decía, tus pecados te son perdonados, porque él tenía claro que la causa estaba en el pecado. No estoy diciendo que esa sea la única causa, puede ser una de varias. Bueno, la segunda causa de enfermedad puede ser la amargura. Cuando no perdonamos a los que nos hicieron daño, esto produce amargura, rencor, y esto a su vez produce enfermedades. Pues le estamos dando permiso al enemigo para que nos ataque. El libro decía que Dios nos manda la enfermedad. El que manda la enfermedad es el enemigo, pero porque nosotros le hemos permitido con nuestros actos que esa enfermedad llegue. También dice el libro que se han visto casos en los cuales un dolor de espalda es la consecuencia de un enojo no expresado, o alguien que no queremos perdonar, o que un dolor de manos puede ser a causa de no soltar a alguien. Y es así como Proverbios 17:22 confirma lo anterior al decir: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué hace? Huesos. Seca los huesos y se muere. Y la tercera causa son las fortalezas o enfermedades originadas en la mente. Solo vamos a ser sanos si dejamos de pensar en nuestra enfermedad y empezamos a pensar en nuestra sanidad. Si pensamos que estamos enfermos, pues ¿qué va a pasar? Vamos a enfermar. Pero si nos obligamos a pensar que estamos sanos, vamos a tener salud, vamos a tener curación, vamos a tener sanidad y a tener un estilo de vida saludable. Y por eso Marcos, del 25 al 29, nos dice: pero el milagro de la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por delante entre la multitud y
tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo no estoy diciendo que si una persona le diagnostican una enfermedad grave, un cáncer, pues que no sea consciente de esa enfermedad, pero sí puede decir, soy enfermo, pero me voy a curar, empiezo a creer en mi milagro. Por eso se ha notado que, por ejemplo, ustedes ven esas técnicas en los hospitales que llevan payasitos sobre los clavos, y los enfermos, por su buena actitud y por su buen humor, empiezan a curarse. Entonces, pues, esta es una corta reflexión sobre cómo tener un milagro y cómo conservarlo. Entonces, pues, seguimos con los testimonios de los hermanos. Pues, inicialmente, pues, Johnny, pues, con el testimonio que nos quiere brindar esta noche. Muy bueno. Buenas noches a todos, que les siga bendiciendo. Quiero contarles un poco, yo sé que ya creo que la mayoría saben de la prueba que pasamos mi esposa y yo en el principio de nuestro matrimonio. Ella quedó embarazada, el embarazo fue un embarazo perfecto, bien. Nosotros todos los días orando por el bebé. Ese bebé, yo creo que ya sabía más palabras que yo. De todas las palabras que se le ministró, se oró, se ungió, ¿no? ¿Qué lo hicimos con ese bebé? Nuestro primer bebé, el primogénito. Y bueno, pasó, ya duró casi 3 días allá en el hospital, y dejaron pasar de nacer. El niño, de tanto hacer fuerza por salir, el popoció y comió, le hicieron cesárea, y a los 5 minutos murió el bebé. Era algo pues que obviamente nadie se espera. Uno dice, yo quedé en shock, cuando me dieron la noticia, yo caí desmayado, yo no las creía. Bueno, pasaron tantos años y eso es duro. Cuando yo me levanto, pues, yo me subí a la terraza. No sé, ya estaba abierta la terraza, no sé por qué, de ese hospital. Y le oraba al Señor y le lloraba al Señor, pero en ese momento no hice lo que hacen los grandes, de preguntar para qué, sino por qué. Y el Señor, pero ¿por qué mi primogénito? Tú sabes que yo instruiré tu palabra. Él iba a ser un siervo tuyo. Y el Señor mucho antes me había dado una palabra que decía que Él había subido a nuestra casa para bendecirla. Cuando pasó eso, yo, Señor, pero qué bendición puede ser esto. Y yo como que altercaba con Dios, como cuando Job lo hacía. Y Dios no me hablaba. Cuando mi esposa estaba los 3 días ahí luchando, tampoco sentía la presencia de Dios. No sentíamos la presencia de Dios en ningún momento. Más bien sentía la presencia de demonios, sentíamos cosas feas, desasosiego. Yo me subí a orar allá a la terraza y yo sentí cuando llegó un demonio, se me hizo al lado y me dijo, usted es un hijo de Dios, usted no es nada, bótese, suicídese, usted es que es un siervo de Dios y mire lo que le pasa. ¿Qué pasa con la prueba? La palabra del Señor dice que Él no nos va a dar una prueba que no sea humana, ¿cierto? Que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir o soportar.
pero uno en medio de la prueba uno no alcanza a entender eso, ni alcanza como a aferrarse a esa palabra y decir, bueno, fue algo tan duro que nos golpeó muy feo, eso fue el 22 de diciembre. Y por mucho tiempo no sentíamos la presencia del Señor. Eso es, yo creo que es la cosa más fea que le puede pasar a uno orar y nada, arrodillarse y nada, llorar, nada, alabar, nada. De tanto orar el Señor nos dio una palabra, está en Isaías 41, 20, dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Porque la gente nos asevera, no, ustedes demanden, mire, eso es una negligencia. Pero cuando Dios me da esta palabra, le decía, ¿quién puede mandar a Dios? Y si me aparto, peor para mí, para mi esposa. Tenemos que seguir adelante. Bueno, pasó el tiempo, fueron 6 años de prueba de esperar a nuestro hijo. En esos 6 años hubo otros 2 embarazos más y fueron abortos no provocados. Venían los bebecitos, ya eran 3 bebés, 3 muertes. Y no entendíamos, Señor, pero no entendemos qué es lo que estás haciendo con nosotros. Satanás es tremendo, es una persona que tal vez no se le va a parecer a usted con el tridente, porque muy seguramente de una persona al verlo se asusta y directico a hablar, ¿no? Pero él se utiliza personas, utiliza las circunstancias para que en medio de la prueba derribar a ese cristiano. Obviamente a mi esposa le tocó más duro porque ella llevó el bebecito en su vientre, pasaron una Navidad, terminar un año con mi hijo muerto, ella en el hospital, yo enterrando a mi hijo en el cementerio. O sea, fue algo bien feo, fue algo horrible. Yo le pedí al Señor que las personas no pasen por eso, porque, o sea, es una prueba dura, es una prueba que uno no piensa que se va a acabar, que con el uno la esperanza de que el otro embarazo ya se prevé y nada. Y para que en este momento usted esté pasando por lo mismo, no estoy diciendo que en esa misma área, pero sí puede estar orando por algo que no se ha cumplido, por algo en lo que usted ha orado, ha llorado, y usted no ve la respuesta del Señor. Yo pude comprender un poquito cuando el Señor le dijo a su Padre Celestial: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque no sentir la presencia de Dios en medio de la prueba es terrible. Pero el Señor quiere que en medio de esa prueba nosotros aprendamos a creer en Él. ¿Qué nos ayuda a nosotros en medio de esa prueba? Yo quiero leerle, bueno, es una versión que casi no me gusta, es la católica, pero me pareció muy buena. Dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humana o soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esa es la promesa que el Señor nos da. El Señor no está diciendo: ustedes no van a pasar por ninguna prueba, no. El Señor nos está diciendo: cuando pases por la prueba, yo estaré contigo. Es duro. Si el Señor le mostrara a uno más adelante el futuro, yo creo que mira, no, listo, Señor. Pero a palo seco es duro, no es fácil.
Si mi hijo hubiese quedado vivo, hubiera quedado como un vegetal. Y tener que escuchar la burla de la gente, en especial mi esposa, de personas que le decían, porque yo le compré un carrito pues para que como que mitigara un poco. Y la gente le decía, usted tiene que conformar con un perro porque Dios no le va a dar hijos. ¿Usted cree que eso sale de una persona? De Satanás. Porque él es más la prueba que acabarlo. Nos mostraba mujeres que están en drogadicción, 3, 4, 5 hijos, y ustedes 6 años y si no, ese Dios es una mentira, nos decía. Apártese, sea que Dios le está sirviendo. Eso es lo que hace el enemigo medio de la prueba, traer desánimo, la mentira. Él siempre quiere desmentir lo que dice la Biblia, porque él sabe que si él le mete a usted la duda, ya ganó. Que comienza, ay sí, como que no, yo nunca voy a recibir eso. No me paro que Dios le da por eso. No, a lo que yo les animo esta noche es perseveren. Perseveren, que no le estoy diciendo que se va a demorar 6 años como nuestro hijo, pero muy pronto el Señor va a hacer ese milagro en cada uno de nosotros. Sí, solo sí. Aprendemos a perseverar, a esperar en Él. Nosotros oramos toda la noche antes de enterrar a mi hijo por resurrección, y el Señor nos dijo no. Van a haber momentos en que aquellas oraciones que estamos haciendo, el Señor va a decir no. Y nos va a decir como los discípulos, ustedes también se van a devolver. Ustedes también se quieren ir como los 70 que se devolvieron. Porque el Señor, Él no quiere cristianos endebles, quiere cristianos firmes. Que aprendamos a creer a pesar de las circunstancias difíciles. Después de esos 6 años, ¿qué nos ayudó a nosotros a soportar esa prueba? La palabra del Señor. Porque la gente nos decía, los médicos dijeron a mi esposa que ya no podía tener hijos, que ya había quedado estéril por la manipulación, por los legrados. Y nosotros le creíamos al Señor, que el Señor nos había dado una promesa de nuestro hijo, y le creímos al Señor. Josué 1, 8, 9, en la versión que no me gusta, dice: repite siempre lo que dice este libro de la ley de Dios, medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que Él te ordena. Así todo lo que hagas te vendrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo he podido experimentar, no sé, es como que puedo sentir cuando un demonio se acerca. Y en medio de una prueba, yo estaba orando cerca a un árbol, cuando yo sentí que llegó otra vez y me dijo: ahórquese. Usted, por más de que ora y pida, no va a recibir nada. Es una mentira. No lo va a recibir. Y todos los hijos que se tengan se van a morir. Y me dijo: ahórquese. Cuando miro al lado, había un lazo colgado en el árbol. Me medio feliz y dije: no, papi, usted con esto no. Lo reprendí y ya no me fui de ahí. Antes de que me hubieran ganado el carro. Hubiera tenido una mechera que quemo el lazo, la mi amor, o se lo pongo para que no lo pueda volver a usar. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros en esa prueba tan dura que pasamos. A veces el enemigo hace que se le olvide la palabra. ¿No sé si le ha pasado?
que ustedes tienen un problema, una situación, se les olvida todo lo que saben. Pues nosotros cogimos y anotamos todas las promesas en un cuaderno. Alcanzamos a tener como 3 cuadernos porque Satanás lo botaba. Cuando lo íbamos a buscar, no lo encontramos. Porque a veces en medio de una batalla el enemigo se le bloquea la mente, la pone en blanco y usted va a declarar palabra. Y con el cuaderno, todos los días declarando la palabra, las promesas del Señor. No, Señor, porque tu palabra dice que nuestros hijos serán de bendición, que tú nos vas a dar nuestra heredad. Las palabras que están en Isaías, que las palabras que están en Él y en su espíritu son sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, declaramos palabra para todo. Eso fue lo único que nos ayudó a nosotros a soportar esa prueba tan dura. Después de los 6 años ya llegó el otro embarazo. ¿Se imaginan? Ese embarazo fue todo el tiempo amenaza de aborto. Ella pues con las piernas hacia arriba porque si se paraba un bebé quería venirse. Trató de matar a mi hijo 2 veces. Entonces cuando el enemigo tiene un propósito y lo tiene con cada uno de ustedes y conmigo, él va a hacer lo que sea para que usted desmaye, para que usted deje de orar en cualquier área de su vida. Pero escrito está, más somos hijos de la desamparada que los de la casada, ¿no? Entonces, no le crean al enemigo. En cualquier área que usted esté pasando, párese firme sobre esa palabra y créala. Así usted ore y no vea la respuesta, así cante y no vea la respuesta, así usted cada vez vea las cosas de mal y peor, crea lo que Dios está diciendo, porque va a llegar un momento en que el Señor lo va a cumplir. Pero el Señor no quiere cristianos endebles, quiere cristianos firmes, y eso solo se logra a través de la prueba. Con eso no le estoy echando las armas de que van a pasar, pero todo cristiano va a tener que pasar por momentos de dificultad. Y usted y yo tenemos que estar preparados para pasar este momento difícil, y es a través de la Biblia, es a través de la palabra. Lo único que va a hacer retroceder al enemigo es la palabra del Señor. Porque Él sabe quién sabe y de quién no. ¿A quién le puede engañar con una mentira? Él hasta utiliza la misma palabra para decirle no vas a. Como cuando yo siempre estoy con eso. Las personas que me ponen en el camino, y el enemigo puede utilizar una palabra y volverla una mentira. Ejemplo, cuando dice David acerca de Jonatán que el amor de David, de Jonatán, era como un amor mejor que el de las mujeres, está refiriendo a la fidelidad que había en esa amistad. Entonces no falta el hombre que está pasando por la homosexualidad. ¡Ay, qué bendición! Mire, escrito está. Porque eso es lo que hace el enemigo. Coge la misma Biblia y le dice, no, pero es que mire, está escrito. Pero si usted y yo nos paramos firmes en lo que está aquí escrito, en lo que ya Dios nos ha enseñado, que está en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces muy difícilmente vamos a lograr. El primero quiere que usted lo cree. Así es las cosas con el Señor. No es como las de afuera, yo lo tengo que ver para poder creer. Como les decía yo, con el Señor es diferente. Entonces, la prueba de que Dios responde es Juan Esteban, mi hijo. Es el milagro hecho realidad. No porque nosotros hayamos orado 6 años. No. Es la misericordia del Señor. Amén. Es el confiar en Él, es el pedir a Él, y Él en su momento lo hará. Confía en Él y Él hará. Natalia. Amén. Gracias. Sí, señora. Amén. ¿Será que porque yo no ya llevo 2 veces de llegar acá, pero sus palabras me conmovieron demasiado? Y yo le di el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que como tú y yo tuvimos la misma palabra que yo te iba a dar, que es la que nos dice también el 8, ¿no? Jehová delante de ti, ¿no es cierto? Y de mí, y de los que estamos aquí en este momento.
Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias por escuchar. Johnny, muchas gracias por su testimonio. Entonces seguimos con el testimonio de Natalia. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vengo sobre todo a darle muchas gracias a Dios porque me ha bendecido grandemente el confiar en Él. Desde que llegué acá a la ciudad de Ibagué, pues inicialmente llegué sin trabajo. Estábamos en época de pandemia, entonces pues era muy difícil que pues me contrataran porque la verdad que conseguir trabajo en época de pandemia era bastante complicado, pero pues Dios se manifestó en mi vida y durante toda la pandemia pues gracias a Dios que tuve trabajo. Un día que estaba trabajando me llamaron de una constructora y me dijeron como: señora Julie, acá está el apartamento para que usted venga, lo mire, lo separe y empiece pues a hacer. Pues sí, estaba buscando también lograr obtener mi casa, pero yo nunca había ido a la constructora, no sabía cuál era. Me dijeron: es el único apartamento que queda en esa torre, ya casi todos están vendidos. Entonces pues yo le pedí el favor a mi hermana de que fuera a mirarla, a ver si, porque yo estaba viajando. Ella pues me dijo: sí, Nata, es un buen proyecto. Entonces pues fui, hice la consignación y este año pues se me juntaron como dos negocios que tenía y se iban eran las escrituras del apartamento y otro negocio que tenía que suplir económicamente. Entonces pues no tenía en ese momento dinero para pagar las escrituras, y si no pagaba las escrituras pues obviamente que podía perder el apartamento y el dinero pues que ya había dado durante el tiempo, durante los 2 años en los que aparté el apartamento. Y gracias a Dios la noche anterior a firmar las escrituras pues Dios me bendijo con el dinero y apareció porque pues Él me lo dio, fue el que me dio ese dinero para poder pagar, pues obviamente a través de una persona me dio el dinero para poder ir a firmar las escrituras de mi apartamento, y el 15 de septiembre pues ya me hicieron la entrega de mi apartamento. Entonces, pues Dios me ha bendecido grandemente porque pues ya tengo no solo una casa, sino que el otro negocio era también pues de otra casa. Entonces al tiempo pues nos regaló 2 casas. Entonces es una bendición. Él ha sido muy fiel conmigo, ha sido el pastor mío, me ha dado todo lo que yo necesito. A través de pues, personas como mi hermano, mi cuñado, que me han apoyado también muchísimo, pero sobre todo él con su misericordia hacia mi vida, dándome lo que necesito, como decía nuestro hermano. Él sabe cuáles son nuestras necesidades y Él las suple. Solo es que nosotros confiemos en Él, confiemos en su palabra y lo busquemos a Él en todo tiempo, en todo momento. Él nos da la respuesta a las situaciones que se nos presentan. Muy bien. Gracias, Natalia. Quisiera contarles algo que me sucedió, que inicialmente era un tema que me generaba sufrimiento, pero después, para la gloria del Señor, fue algo muy, muy importante. Por la misma cantidad de procesos que me manejo, pues se tienden a demorar las cosas. Es queja. Eso tiene una sanción que es: si prospera la queja por demoras en los procesos, menos un punto en la calificación y a rendir cuentas a la sala disciplinaria. Entonces, bueno, gracias a Dios fui. Entonces yo le decía al Consejo Seccional de la Judicatura: mire, yo después de ser el último en rendimiento, el número 12 entre 12, soy el de mejor rendimiento, año 2021.
Si de pronto hay alguna falla, pues ya se ha mejorado ostensiblemente. Dijeron, no señor, se demoró demasiado con esos 3 procesos y le vamos a quitar 3 puntos en la calificación, más los 3 disciplinarios. Afortunadamente en la sala disciplinaria tienen otros criterios, que si se sustenta que hay una carga alta y fuera de eso hay un mínimo de productividad, dice si efectivamente es congestión, no es negligencia, pues no hay lugar a imponer ninguna sanción disciplinaria. Bueno, pero entonces ahí quedaba la opción pues, de presentar una demanda frente a esas situaciones y pues, bueno, finalmente me abstuve que hubiera podido prosperar, pero de pronto me puede ser un poco tormentoso el tema. Y bueno, entonces me notificaron de la calificación este año. Entonces eran 82 puntos, nunca había sacado eso. Es una calificación excelente, pero sí bueno. Porque inicialmente pues eran 85 puntos, me dieron las 3 vigilancias, 82 puntos. Entonces yo presenté el recurso y yo dije, mire, pues considero que es muchísimo más, por favor, consideren estos puntos. Entonces me dijo, no, porque el planteamiento que usted hace no es el correcto, no hay lugar a sumarle más puntos, pero se nos olvidó incluirle unos procesos que no se los habíamos contado, unas tutelas y unos procesos que habían fallado. En consecuencia le van a dar 2 puntos más. O sea que de los 3 puntos que me habían quitado, solamente me quitaron 1. Y eso solamente lo hace el Señor. Amén. Muy contento, muy fortalecido porque era un bálsamo. Pues primero porque se había hecho un esfuerzo muy grande, se había visto un resultado y pues el Señor nos estaba respaldando. Entonces, digamos, ¿cuál es ahora viene, no el por qué, sino el para qué? Bueno, tengo que tratar de organizarme mejor, tratar de hacer las cosas mejor, pero en ningún momento decir, es que hay culpables, ¿no? Pasó, bueno, qué doloroso, claro, pero sí, mirando ese para qué, sí debo tratar de organizarse mejor y ya, pues, imagínense, ya después de eso que uno diga, pues, inclusive cuando vinieron hay algo que se llama factores de calidad, y aparecía ya que el juzgado mío ya no era el último, sino el primero en rendimiento, pero eso lo logra solo el Señor. Amén. Quería contarles ese testimonio.